El arte barroco es un período de la historia del arte que tuvo influencias en distintas disciplinas: literatura, escultura, arquitectura, danza y música. Se encuentra ubicado entre los períodos del Renacimiento y Neoclasicismo, aproximadamente entre los siglos XVII y XIX. El término barroco fue designado por críticos posteriores, quienes utilizaron la palabra portuguesa barrueco, que significa joya falsa, para referirse de manera peyorativa al exceso de énfasis y abundancia en ornamentación que contrastaba con la racionalidad clara y sobria de la Ilustración. El barroco se crea a partir de la necesidad de la Iglesia Católica de reafirmar su doctrina, defender sus tradiciones y reformar costumbres, ya que en ese momento se hallaba quebrantada ante la religión protestante que surgió en Alemania en el siglo XVI. La Iglesia Católica solicitaba a sus artistas que se alejen de los temas paganos del Renacimiento, evitando escenas escandalosas en las artes visuales y la música. Se les pedía enardecer la devoción mediante estímulos psicológicos. Entre las causas sociales y psicológicas, la guerra y la violencia del siglo XVII atormentaban a la población europea. Dolor y muerte eran temas de la vida diaria. Por estas razones, se invitaba a las personas a amar las pasiones de la vida, el movimiento y el color como si se tratase de una obra de teatro. En la arquitectura, escultura y la pintura, el juego de las sombras son características importantes del período. Surge el tenebrismo, que no es más que una aplicación radical del claroscuro, donde la luz choca con violencia en las sombras y las escenas sobresalen en un fondo sin fondo. Fue Caravaggio el iniciador de esta escuela. Las obras pictóricas barrocas, liberadas de la geometría de los cuadros del Renacimiento, se caracterizaron por sus formas voluptuosas y exageradas. Las figuras cobran expresividad, envueltas en mórbidas telas, se abrazan las unas a las otras en actitudes patéticas y dramáticas, a veces incluso imposibles. Durante el barroco, la técnica protagonista es la pintura al óleo sobre lienzo, donde el dominio de la tercera dimensión, del volumen y la profundidad, es absoluto. En cuanto a la arquitectura barroca, se caracteriza por las edificaciones de proporciones ciclópeas, en las que prima la superposición de planos y volúmenes. Un recurso tendiente a lograr diferentes efectos ópticos y contrastes cromáticos y lumínicos, tanto en las fachadas como en el diseño de los interiores. A partir de 1630, comienzan a proliferar las plantas elípticas y ovaladas de menores dimensiones, lo que pronto se convertiría en uno de los rasgos arquitectónicos típicos del barroco. Son las iglesias de Bernini y Borromini, en las que las formas redondeadas reemplazaron a las anguladas y los muros parecen curvarse de adentro hacia afuera y viceversa, en sucesión cóncava y convexa, dotando al conjunto de un fuerte dinamismo. Con respecto a la arquitectura palaciega, el palacio barroco se halla organizado en 3 plantas y parece extenderse ilimitadamente en varias salas sobre el paisaje, en una repetición interminable de columnas y ventanas. El más emblemático es el Palacio de Versalles, del arquitecto francés Mansart. La estatuaria barroca cumplió un papel muy importante en la decoración arquitectónica tanto interna como externa. A diferencia de las equilibradas y axiales esculturas del Renacimiento, parecen posarse vivas sobre la base en piedra, prestas a salir de ella en cualquier momento. El movimiento se convierte en una auténtica obsesión de los escultores barrocos, captando siempre en pleno la acción
mediante composiciones abiertas, en las que ropajes y miembros se proyectan violentamente hacia el exterior. Es un vivo ejemplo de esto el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini. En lo que respecta a la música, se caracterizaba por el uso del contraste, enfrentando grupos de instrumentos grandes y pequeños, de timbres diferentes, partes vocales e instrumentales, movimientos rápidos y lentos, o alternando intensidades. Surgen nuevos géneros como el oratorio y la cantata, utilizadas por la Iglesia, tanto católica como luterana, para transmitir sus doctrinas, y se desarrollan la sonata, el concierto grosso y la ópera. La música instrumental alcanza definitivamente su independencia de la música vocal. Se compone música pensada específicamente para los instrumentos que se han perfeccionado. Se destacan en esta época compositores renombrados como Händel, Vivaldi o Bach. El barroco fue un periodo muy importante en la historia de la cultura, y fue un quiebre fundamental con el Renacimiento, ya que dota a las artes visuales de un gran sentido trágico y humaniza a los íconos del catolicismo. Los sentimientos más descarnados fueron representados en este periodo con gran pompa y detalle, haciendo del barroco, sin dudas, uno de los periodos más dramáticos y pasionales de la historia.